continuamos con esta segunda parte del capítulo 11, donde ya vimos que Pablo abordó el tema de la autoridad y ahora habla de las divisiones en los cultos. Y estas divisiones que se estaban generando, producto de lo que ya los de Chloe y otras situaciones estaban presentando, se estaban manifestando también en los cultos, en los servicios. Y es que, de acuerdo a lo que vemos en este capítulo y lo que la Escritura también nos muestra en otros contextos, es que se acostumbraba no solamente a tener el pan y el vino para celebrar la Santa Cena, sino que se reunían para tener una comida completa, que se llamaba fiesta de amor o ágape, y eso lo vemos en el capítulo 1, pues es solo uno, el capítulo de Judas. En Judas, cuando Judas habla en el versículo 12, dice: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. En otras versiones dice fiestas de amor, ¿sí? Donde se reunían a comer, y estas personas que estaban aquí, que Judas está diciendo, estaban comiendo allí de manera impúdica en esas reuniones, y Judas está haciendo ese llamado. Entonces eran unas reuniones donde no solamente tenían la celebración de la Santa Cena, sino compartían. Y vemos también cómo en el libro de los Hechos dice que ellos compartían el pan y las oraciones. Y cuando se hablaba de pan, pues estaba refiriendo era a los alimentos. Compartían la comida, y en esas comidas lo que Pablo nos está diciendo es que habían divisiones de tal manera que la comida no estaba expresando el amor cristiano, sino que cada persona traía su comida de su casa al culto y procedía a comer, sin importar si el otro tenía, si este tenía, si había alguien que estaba pasando hambre, sino que ellos lo que traían es cada uno hacía y se lo comía. Incluso dice Pablo que llegaban a emborracharse. Y entonces la cena del Señor, que significa sacrificio, amor y comunión, en Corinto se estaba convirtiendo en egoísmo, intemperancia e indiferencia hacia los hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los que no tenían que comer simplemente estaban allí viendo a los otros comer. Y ese es un asunto que yo creo que vale la pena que nosotros lo tengamos presente, ¿no? Y es un asunto que yo personalmente he visto en los jóvenes. Los jóvenes no tienen problema en comer delante de otros, y no les importa si el otro tiene hambre o no. Y yo creo que es una cosa que nosotros no deberíamos hacer. Si yo estoy comiendo, no debo comer delante de otras personas y no voy a compartir de lo que estoy comiendo. ¿Sí? Eso creo que ese es un asunto de amor cristiano. ¿Sí? O sea, no, a mí no me importa sino yo. Por supuesto que no estoy refiriéndome a un restaurante o a un lugar así enorme de trabajo donde cada uno se sienta en su lugar a comer, sino yo compro unas galletas y me las empiezo a comer, y hay 5 o 6 personas y yo me como las galletas y los otros están ahí mirándome. ¿Sí? Amigos o conocidos o hermanos de la iglesia. ¿Sí? Yo creo que debo ofrecer. Es mi perspectiva, ¿no? Y es de alguna manera lo que deducimos de lo que Pablo estaba diciendo que estaba aquí, pero pues esto es la peor porque estamos hablando de un culto, ¿no? Y entonces cada uno llevaba y traía, y fíjense que eso a veces se acostumbra en algunas iglesias, ¿no? Que cada uno traiga algo para compartir. Y esa es la idea, ¿no? Yo traigo esto y entre todos, y comemos todos de lo que cada uno trajo, y lo llamamos un compartir, una fiesta de amor, un ágape. Pero no es que yo traigo, entonces yo me como lo que yo traje y el que trajo se come lo suyo, ¿sí? Y eso era lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Y entonces Pablo empieza a abordar el asunto de la Santa Cena. A partir del versículo 23, que es muy importante porque es el recordatorio de la institución de la Cena del Señor, ¿sí? Y
es un mandato dejado por Jesús, ¿sí? Para recordar su sacrificio. Por eso dice que se haga en memoria. Y recuerden que Jesús hace esta celebración o instituye esta Santa Cena en medio de la celebración de la Pascua, ¿no? De la Pascua judía. Y les dice, de alguna manera le está diciendo, ustedes ya no celebren la Pascua, ustedes lo que deben celebrar ahora es la Santa Cena. Y deben hacer esto en memoria de mí. Porque recuerden que la Pascua, cuando se celebró la Pascua, allá en Éxodo capítulo 12, lo que está diciendo, ustedes deben seguir haciendo esto como memorial, es decir, en memoria de lo que pasó esta noche aquí para nuestra salida de Egipto. Nosotros como cristianos, lo que ya celebramos no es la Pascua, porque la Escritura dice que Jesús es nuestra Pascua. Lo que nosotros celebramos es la Santa Cena, y es lo que está diciendo Pablo aquí, recordándolo e instituyéndolo nuevamente. Y es que debe ser un memorial, en memoria, para que no se nos olvide lo que Jesús hizo, para que no se nos olvide que Jesús murió por nuestros pecados, para que no se nos olvide que no somos dignos, sino que es por el sacrificio de Jesús que nosotros somos hechos dignos, no es por nosotros. Y entonces Pablo enseña lo que recibió del Señor. Dice que él lo recibió del Señor, directamente así como recibió el Evangelio de parte del Señor. Y se mencionan varios elementos que son importantes de detallar. Y el primero es que tomó pan. El pan de la Pascua no tenía levadura, porque la levadura es el símbolo del pecado. Y entonces aquí Pablo está diciéndoles que Jesús tomó pan. Y ese pan entonces es un pan sin levadura, un pan que muestra a Jesús sin pecado, sin mancha. Jesús siendo santo, completamente santo e inocente para podernos salvar. Luego dice que dio gracias. Y ese dio gracias es la palabra eucaristeo. Por eso la Iglesia Católica, cuando hace la Santa Cena, lo llama Eucaristía. Porque Eucaristía significa dar gracias. Dar gracias por el pan, dar gracias por la copa, ¿sí? De vino. Y es ese reconocer a Dios. Es de Él que vienen todas las cosas. Es Él el que nos da el alimento. Es Él el que dio a Jesús por nosotros. Luego dice que Jesús dice, este es mi cuerpo. Y aquí vemos el símbolo del sacrificio. La identidad de Jesús con ese pan. Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y luego dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no es, ¿sí? O más bien al revés, ¿no? Dice la Escritura es que si somos debemos comer el cuerpo y la sangre de Jesús, que es la evidencia de que somos parte de Dios. Y eso lo pueden ustedes revisar en Juan capítulo 6, versículo 35, versículo 41, versículo 48. Lo dejo para que ustedes lo revisen. Dice que se haga en memoria. Y es recordar para que no se nos olvide el sacrificio de Jesús. Por eso esto es tan importante. Por esto debe hacerse de manera periódica. Hay iglesias que lo hacen cada domingo, hay otros que la hacen de manera periódica para recordar, para que no se nos olvide el sacrificio de Jesús. No dice cada cuánto, pero dice que háganlo en memoria, háganlo como recordatorio. Y luego dice que tomó la copa. Tomó la copa y es el símbolo de la sangre de Jesús. El símbolo de ese cordero inmolado, degollado y levantado para que su sangre fuera derramada, como se hacía en la Pascua. Esa sangre para el perdón de nuestros pecados. Esa sangre para que nuestros pecados sean borrados. Por medio de la sangre de Jesús recibimos el perdón. Preciosa sangre que Él dio por nosotros. Y dice que es un nuevo pacto. Y es el pacto en la sangre de Jesús. El pacto que permite que nuestros pecados sean perdonados. Para que podamos llegar a ser ese pueblo de Dios. El primer pacto fue sacarlos de Egipto con la sangre del Cordero de la Pascua.
Pero ahora el pacto nuevo es el pacto del perdón de nuestros pecados a través de la sangre de Jesús. Y entonces queda abolido ese viejo pacto por este nuevo pacto, que es completo, que es perfecto, que es suficiente, que no requiere de sacrificios constantes, sino de un único sacrificio que ya fue hecho para perdón de nuestros pecados. Y termina diciendo que es para anunciar su muerte hasta que Él vuelva. Y es recordar el sacrificio de Jesús, esperando su venida, porque Jesús va a volver, como lo dice en 1 Tesalonicenses 4:13, el mismo Pablo diciendo. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer para recordar su sacrificio. No da una lista de muchas otras cosas, ¿no? Dice que lo que nosotros tenemos por hacer es que esa Santa Cena no se tome indignamente, sino que se haga de manera digna, de manera reverente. Y esa palabra indignamente es anaxios, y es la única vez donde se utiliza en toda la Escritura esta palabra, y significa que se haga de manera reverente. Cuando se habla de indignamente, se está diciendo, bueno, pero es que todos somos indignos. Solo el sacrificio de Jesús nos hace dignos. Romanos 5:1, es por medio de Jesús, a través de la muerte de Jesús, es que somos justificados pues por la fe. Y por eso es que el primer requisito es creer en Jesús para ser dignos. Para participar de la Santa Cena debemos creer en Jesús. Y aquí a lo que se está refiriendo con indignamente es a una conducta pecaminosa que no reconoce el sacrificio de Jesús. Luego dice, pruébese a sí mismo. Y es un llamado al arrepentimiento de los pecados no confesados, a ponerse a cuentas con Dios, a reconciliarse, ¿sí? Dice, pruébese a sí mismo y tome de la copa. No dice pruébese a sí mismo y no tome, ¿cierto? No, es pruébese y arrepiéntase. Pruébase y reconcíliese. Ese es el propósito y ese es el sentido. Y luego dice, ¿por qué? Porque si se come y se bebe indignamente, como ese tomar indignamente es tomar la cena sabiendo que se ha pecado y no se ha arrepentido, menospreciando el sacrificio de Jesús como si fuera cualquier pan o cualquier vino, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se discierne el cuerpo y la sangre del Señor. Y ese discernir es pensar que es cualquier cosa, que yo puedo tomarlo y seguir viviendo mi vida de manera como yo quiera. No, si yo voy a participar y estoy en pecado, debo reconciliarme. Y la Escritura también lo dice. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y lo que hay que hacer es arrepentirse. ¿Por qué? Porque Pablo dice que puede llegar a enfermarse o morir participando de la Santa Cena, sabiendo que se ha pecado y manteniéndose en esa condición de pecado y decidiendo no arrepentirse. Y eso es no discernir que ese es el símbolo del cuerpo y la sangre de Jesús. Y eso es muy importante para nosotros, es un símbolo. Para la Iglesia Católica se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y ellos tienen toda una doctrina que se denomina la transubstanciación. Y es que eso se transforma como si fuera en sangre. Y no, es símbolo. Pero yo lo discierno en la medida en que yo reconozco que ese es el símbolo y que yo debo ser reverente, digno y reconciliarme, pedir perdón por mis pecados y no recibirlo de una manera indigna, de una manera irreverente, sin importarme y vivir la vida como yo quiero, sin importarme nada. ¿Sí? Y ese es un asunto que es muy importante para tomar la Santa Cena y que debemos ser conscientes y realmente enseñarlo en medio de nuestras congregaciones para que no ocurran estas cosas que ocurrían allí en Corinto, que se enfermaban, que incluso podían morir por ese tipo de cosas. Y los corintios lo que estaban haciendo era desvirtuando esa esencia de la cena del Señor y rebajándola a cualquier actividad social y común, como si fuera cualquier fiesta. Y eso era lo que estaba mal.
El Señor les bendiga y es muy importante que lo proyectemos en nuestras congregaciones.